estudiar el tema número 5, Simple Future o futuro simple. El futuro simple es un tiempo verbal que representa acciones posteriores al presente, es decir, que ocurren en un tiempo futuro, como lo dice su nombre, y que se refieren más que todo a acciones que queremos que sucedan o que mostramos la intención de llevar a cabo en un futuro. Al igual que los otros tiempos verbales que hemos estudiado, el futuro simple también utiliza verbos auxiliares. Acá debemos hacer énfasis en que utiliza dos verbos auxiliares, shall y will. Ambos significan poder o hacer, pero en futuro. Solo que el shall es un verbo que se utiliza para pedir una opinión sobre algo, para ofrecer o sugerir algo, mientras que will se utiliza más que todo para expresar una voluntad de ejecutar una acción. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque signifiquen lo mismo, yo debo entonces utilizar shall cuando estoy dando una opinión sobre algo futuro, estoy ofreciendo un servicio futuro o sugiero algo para el futuro, mientras que will se utiliza más que todo para expresar una voluntad. Going to, aunque se asume como un verbo auxiliar, no es un verbo como tal, es una expresión verbal. Como expresión quiere decir que se utiliza a menudo, pero que por sí sola no significa una acción. Y se utiliza para expresar planes o hechos contundentes a futuro. Al igual que en los tiempos verbales que ya hemos visto, estos verbos auxiliares se utilizan con ciertos pronombres personales. Por ejemplo, si vamos a utilizar como pronombre personal o como sujeto de nuestra oración el I o el we, o sea, yo, nosotros, el verbo auxiliar que se utiliza es shall. Ahora, si utilizo los pronombres personales you, he, she o they, el verbo auxiliar que debo utilizar es will. Y el going to, al ser una expresión verbal, se utiliza con todos los pronombres personales. Repito, para la formación de oraciones en futuro simple o simple future, si utilizo como sujeto I o we, debo utilizar como verbo auxiliar shall. Para pronombres personales you, he, she o they, el verbo auxiliar a utilizar es will. Y el going to, al ser una expresión verbal, se utiliza con cualquiera. La formación del simple future o futuro simple, al igual que los otros tiempos que hemos visto, es afirmativa, negativa o interrogativa. Si es afirmativa, va primero el sujeto, luego el verbo auxiliar, que puede ser will, shall o going to, según el sujeto que vaya a utilizar, luego el verbo principal y por último el predicado. Si voy a utilizar, y esta es una acotación que les hago acá, si utilizo como verbo auxiliar el going to, fíjense que debo utilizar primero el verbo to be. Con will y con shall como verbo auxiliar se utilizan directamente como verbo auxiliar y luego el verbo principal. Pero si utilizo la expresión going to, antes de esta debo utilizar el verbo to be que corresponda. Que corresponda, recordemos, al sujeto. Cada pronombre utiliza un verbo to be. Entonces, para una oración afirmativa con going to sería sujeto, verbo auxiliar, going to, luego el verbo principal y por último el predicado. Para una oración negativa exactamente igual, solamente que le agrego el not, luego del verbo auxiliar. Sujeto, verbo auxiliar, not, verbo principal y predicado. Y si es con el going to, sujeto, el verbo to be, el not, luego el going to y el verbo principal. Y si es interrogativa, primero va el verbo auxiliar, will o shall, luego el sujeto y luego el verbo principal. Si voy a trabajar con going to, entonces sería primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el going to para luego darle paso al verbo principal. Por eso les estoy dejando acá, la formación o las fórmulas que se utilizan para estructurar una oración afirmativa, negativa o interrogativa con el futuro simple. La única diferencia, repito, es si utilizo going to, debo usar también el verbo to be. Ahora, si utilizo will o shall,
no debo utilizar verbo to be, sino directamente el auxiliar.